Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del cuarto álbum de estudio de la banda Talking Heads titulado Remaining Light, publicado el 8 de octubre del año 1980 a través del sello Sire Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 40 minutos. Bueno, Talking Heads inicia entre mediados y finales de los 70 publicando discos muy importantes para lo que hoy conocemos como New Wave. El New Wave podríamos entenderlo a grandes rasgos como un tipo de pop rock, porque busca los coros atractivos, busca hacer en muchos sentidos música inmediata, directa, pegajosa en muchas de sus líneas y en muchas también de sus melodías, pero al mismo tiempo conserva elementos estructurales del rock. Por un lado, obviamente la instrumentación tradicional del rock, y por otro lado, la búsqueda de elementos clásicos como las guitarras distorsionadas, los solos en alguna medida, las líneas de batería contundentes, etc. En últimas, es un tipo de pop rock un tanto menos esquelético y que busca un poquito más de diversidad, un poquito más de influencias, es un poquito más diverso, es un poquito más aventurado el New Wave en ese sentido. El género se fue desarrollando a finales de los 70, aunque explota en los 80, y Talking Heads fue una de las bandas que contribuyó a ese canon. Discos, por ejemplo, como los dos primeros álbumes de Talking Heads son muy importantes en ese sentido. El primer disco, Talking Heads 77, o el More Songs About Buildings and Food, fueron dos discos que contribuyeron a ese canon, discos muy clásicos que nos mostraron una banda muy enérgica, con un sonido muy expresivo, pero como colorido, animado, así lleno de música muy atractiva. Pero no fue sino hasta su tercer álbum de estudio, en el año 1979, el disco Fear of Music, que empezamos a notar algún cambio en la banda. Y es que en ese disco, desde la primera canción, desde la primera nota, vemos una intención de la banda de ir un paso más allá de ese New Wave más básico, aunque clásico y excelente, que tocaban en sus dos primeros discos. Una búsqueda de un poquito más de influencias, sobre todo de influencias en el apartado rítmico, y en ese sentido, ya desde Fear of Music, que es un discazo, que es también una gran obra, vemos que la banda quería ampliar sus miras exploratorias. Y debo decir que todo lo que estaba en ciernes presentado dentro de Fear of Music, dentro de Remaining Light, no solo se confirma, sino que se expande de una manera tal que yo creo que nadie veía venir. Porque es que Remaining Light terminó siendo un mejoramiento en todos los sentidos de la fórmula de Talking Heads, una verdadera obra maestra de la música en general, y con justa razón. Este es uno de los discos más laureados, más aclamados, más bien considerados dentro de la historia de la crítica musical. Es un disco verdaderamente inteligente, es una verdadera explosión de creatividad, es una explosión de imaginación. Es un disco adelantado a su tiempo y es un disco con múltiples influencias. En Remaining Light nos vamos a encontrar un disco ecléctico, muy orientado a lo rítmico, con mucha influencia rítmica que venía, digamos, que fue incorporada desde sonidos muy distintos a la música anglo tradicional. Esos elementos rítmicos que nos vamos a encontrar en este disco, por ejemplo, con el uso de múltiples percusiones, con el uso muchas veces de polirritmia, fue sacado del afrobeat, por ejemplo, y de géneros de música más afroadyacentes. Es un disco verdaderamente enérgico, críptico en muchos sentidos por la catarata de información que te tira, pero al mismo tiempo expresivo, a veces bizarro, excéntrico sin lugar a duda. Es un álbum complejo, tribal, salvaje en su amalgama de múltiples influencias, porque aquí tenemos New Wave, por supuesto, que sigue siendo como el núcleo del disco, pero también tenemos influencias de post-punk, de funk, de soul, de afrobeat. Una verdadera catarata de sonidos, catarata de influencias, pero que no obstante no atiborran en ningún momento, sino que fluyen de manera muy coherente. Uno de los discos más creativos, más experimentales y más vanguardistas en la historia de la música. Y es que era un disco que parece que desde un principio, desde su misma concepción, estaba destinado a ser un éxito musical, porque en la producción tenemos a Brian Eno, y quien conozca más o menos la carrera de Brian Eno sabe el genio creativo que hay detrás de este personaje y cómo ha participado en muchos proyectos. De verdad tiene una discografía inabarcable, tanto por su cantidad de proyectos en los que ha participado, como productor, como músico, invitado, como colaborador, también como proyectos solistas de él.
como también no solo por su cantidad, sino por su variedad, porque ha tocado múltiples géneros, desde art rock hasta música electrónica, pasando por ambient, etcétera, etcétera. De tal modo que la contribución de Brian Eno en muchos puntos, incluso casi como un miembro más de la banda, era sin duda un elemento que iba a hacer de este disco algo mínimo interesante. Un disco que con su amalgama de influencias nos estaba presentando tipos de sonoridades y, como les digo, sobre todo una influencia rítmica que no era muy común encontrar dentro de estos ambientes de música anglo y mucho menos en el New Wave. ¿Qué nos presenta entonces Remaining Light en términos del tracklist? Vamos canción por canción, brevemente. La canción que abre el disco es Born Under Punches, que tiene una guitarra y un bajo que hablan un lenguaje muy funk, por ejemplo el bajo con mucho empleo del slap. Por otra parte, aquí en esta canción tenemos uno de los elementos constitutivos del disco, y es que el solo de guitarra se aleja un poco de la forma de solear tradicional y es un solo absolutamente raro, críptico, verdaderamente bizarro. Por otro lado, David Byrne, el frontman de esta banda y pues en gran medida su mente creativa, quien orquestó todo este proyecto interesante, está haciendo una performance vocal en esta canción también verdaderamente interesante, porque está como declamando un discurso que parece que estuviese orientado al vitoreo de públicos y de masas, y sin embargo es una especie de discurso antigubernamental al mismo tiempo. La segunda canción es Crust and Painless, que tiene un groove muy funk, que es una de las canciones que se nota más esa influencia funk, con muchos arreglos rítmicos por diversas capas que se van superponiendo unas a otras y que van yendo y volviendo, pero al mismo tiempo en su base tiene como una cadencia rítmica básica que en su repetición te hipnotizan. La tercera canción es The Great Corp, que es verdaderamente una joya de tema. ¿Cómo abordar esto? Esta es una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida, de verdad es una cosa increíble y no sé ni cómo explicarla. Porque a ver, es un tema que es una verdadera orgía de creatividad. Es increíble lo que presenta en esta canción. Escuchen, si no han escuchado este disco y a lo mejor no lo escucharán todavía, escuchen al menos esta canción, no se van a arrepentir, porque digamos que es como un tema que emplea una multiplicidad de arreglos en percusiones también, mucho más que el anterior. También arreglos de viento, como que pequeñas líneas en instrumentos de viento que van y se van, como que aparecen y desaparecen. Las líneas de guitarra también aparecen en intervalos, o sea, hay muchos silencios. Ataca la guitarra con un rasgueo muy funk, desaparece, vuelve y ataca, vuelve y desaparece. Pero sobre todo yo creo que una de las mejores cosas de esta canción, una de las que más destaca, es el arreglo en voces y en coros. Porque te emplean una serie de coros tribales que no están simplemente aquí para complementar la voz o la performance vocal del frontman, ni siquiera para aparecer en puntos esporádicos, sino que cumplen un papel central y sobre todo cumplen un papel rítmico, porque estos múltiples coros, estas múltiples voces se van superponiendo de maneras a veces aleatorias, diera la sensación, porque se dividen en varias partes que van haciendo cantos diversos al mismo tiempo y van creando toda una red de elementos rítmicos que simplemente están hechos con la voz humana de una forma verdaderamente increíble. Y esto sobre la base de un groove que es uno de los mejores grooves en la historia de la música. Punto. Luego el solo, por su parte, es un solo un poquito más tradicional, es probablemente el solo más tradicional de todo el disco. Una temática también interesante que habla como de esta especie de diosa que controla el mundo a partir del movimiento de sus caderas, una cosa bien interesante. La cuarta canción, la que probablemente es la canción más conocida del disco y una de las más conocidas de Talking Heads, es Once in a Lifetime, que es una canción comparativamente más popera. Tiene como una especie de fondos sintéticos, espaciales y espectrales que la convierten en un tema más minimalista, en una canción más directa, que es misteriosa en los versos, pero muy expresiva en los coros, y en donde su frontman y el líder de la banda nuevamente también emplea como este recurso de hacer como una especie de discurso, en este caso hablando más como un predicador, muy inspirado en los predicadores de televisión, en donde estaba básicamente hablando, predicando sobre el paso del tiempo, la inevitabilidad de este y la aceptación del mismo.
Estas 4 canciones, las 4 primeras canciones del disco, las 4 mencionadas, son mucho más explosivas, van mucho más al frente, te pegan más en la cara. A partir de acá, el disco cambia un poco su tónica y se vuelve un tanto más reflexivo, un tanto más introspectivo, un tanto más incluso existencial, existencial en sus referencias. La quinta canción, la que inicia con este segundo sector o lado B del disco, es Houses in Motion, que es una canción como bien apretada, bien concisa, algo abstracta en los versos, pero con coros muy animados e infecciosos. Múltiples arreglos de viento que se manifiestan de una manera muy interesante, por ejemplo, en el solo, que es un solo de trompeta, pero es un solo de trompeta nuevamente experimental, bizarro, a veces como que no se entiende, como que estuviese improvisando, pero le queda tan bien a la canción y al disco, es muy bueno eso. Luego la sexta canción, Seen and Not Seen, es una canción también llena de detalles y de arreglos, pero esta vez no tanto en percusiones, sino en sintetizadores. Las líneas de sintetizador, los sonidos electrónicos como que van y vienen de manera incesante en el fondo, como que aparecen y desaparecen, y cuando uno lo escucha, por ejemplo, con auriculares, es muy interesante ver cómo se pasan de lado a llado, algo que es una sensación que, por ejemplo, siento mucho, no sé, escuchando a Kraftwerk, por ejemplo, un disco como Autobahn de Kraftwerk, tiene mucho de esto, y aquí es para que le estuvieran haciendo un tributo en ese sentido. Pero todos estos arreglos se hacen sobre la base de un canto muy pesimista y en una tónica muy sombría, con un carácter oscuro, porque aquí básicamente como que el personaje que es protagonista de la narración está como intentando rechazar su identidad y rehaciéndola, y busca rehacerla en función de la identidad que ve de celebridades, como que busca tener características de las celebridades que ve. Es una cosa así como muy de la cultura del entretenimiento, eso de apegarse a un ídolo y querer ser como él, no por sus cualidades morales muchas veces, sino más bien por sus cualidades físicas. Es una cosa bien interesante. Y luego el disco cierra con las 2 canciones que por lejos son las más oscuras del disco. La séptima canción es Listening Wine, que está llena de pasajes tribales y reflexivos, y en la que David Byrne está como personificando una persona de Oriente Medio que presuntamente es un terrorista, un tal Mohik, que presuntamente es un terrorista en la medida en la que ve como pues, la colonización americana moderna, y moderna, tengamos en cuenta que este disco es del 80, o sea que ni siquiera había vivido el neoconservadurismo, el gran ascenso del neoconservadurismo estadounidense, pero como que este personaje está viendo como este neocolonialismo en el que tropas americanas y presas americanas llenan su territorio, le quitan su identidad, y él va ahí como con su propia bomba esperando el momento justo para hacerla detonar. Es una cosa que le valió además a Talking Heads pues controversia, y a veces incluso creo que durante mucho tiempo ni siquiera tocaron esta canción en vivo por eso. Y cierran con la canción Overload, que es una canción gris, trágica, malsana mentalmente, devastadora en términos emocionales. Es la canción más cercana al post-punk, de hecho también. Tiene un ritmo lento, sintetizadores macabros y una voz fantasmal que crea una atmósfera como depresiva y lamentosa, que se arrastra por el suelo sediento buscando una gota de agua para no morir. Así de pesadumbre se siente en este tema. En suma, es un disco que con esta canción cierran, que es una explosión de creatividad, es un desborde de talento compositivo a raudales, conjuga como talento, capacidad, junto con una escritura y una estructuración muy rica e inteligente, de una manera que incluso suena hasta espontáneo e intuitivo, porque hay pasajes que de verdad suenan así de fluidos. Es simplemente impresionante, pocas veces visto en la historia de la música, pocas veces escuchado por mí y probablemente pocas veces escuchado por muchos de ustedes. Un disco mundial, un disco globalizado, un disco universalmente aclamado con justa razón. Qué obra maestra tan tremenda es Remaining Light. Definitivamente es un disco que merece todos los elogios y los mejores comentarios. Y si es que una persona no cree que sea así, pues debería discutir eso con un psicólogo más bien, porque está un poco mal de la cabeza. Definitivamente escuchen Remaining Light si es que no lo conocen, y si lo conocen, pues que esta sea una excusa perfecta para escuchar nuevamente esta obra que nos dejó tan maravillosa, Talking Heads. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten, suscríbanse, activen la campanita, sigan al canal en redes sociales, que
están en la descripción y nos vemos la próxima. Hasta luego.